Benavides. Él es el nuevo decano de Ingenieros de Lima, expresidente de la CONFIEP, y tenemos entendido que mañana va a ser su juramentación. Ingeniero Roque Benavides, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Estación Central. Muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Bueno, Así es, felicitaciones por esta nueva responsabilidad. ¿Va a juramentar mañana? mañana estaremos en la ceremonia de juramentación junto con la decana del Colegio Nacional, la señora María del Carmen Ponce, quien ha sido elegida decana nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero, todos coinciden en este momento en la urgencia de que lo que se requiere en este momento es la reactivación de la economía de nuestro país, pero hay diferentes planteamientos. ¿Cuál es el mejor camino para lograrlo? ¿Cuál va a ser el planteamiento del Colegio de Ingenieros bajo su gestión que van a presentar ante el gobierno del presidente Pedro Castillo? Nosotros vemos con preocupación que tanto la obra pública como la obra privada están muy lentas. Creo que Lima, que es lo que le corresponde al Colegio Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, tiene pues obras que podrían haberse realizado. No puede ser que San Juan del Lurigancho no tenga los servicios de agua y desagüe adecuadas, así como todo Lima. Imagínense si Lima, la capital de la República, está en esa situación en algunos distritos, ¿cómo estará el resto del Perú? Hay proyectos a nivel municipal, como el caso del teleférico que va desde el cono norte hacia la zona del Agustino, y que es un proyecto que también ayudaría muchísimo al transporte público en Lima, y que nosotros queremos ponernos a disposición del municipio y de la Sutran para ver cómo podemos apoyar desde el punto de vista técnico para que se realicen estos proyectos y por supuesto pistas, veredas y ese tipo de cosas. Pero todo esto tiene los mismos impedimentos que para el sector privado, que es la tramitología, la permisología, que retrasan los proyectos. Creo Ingeniero, ¿y que qué se la tendría que ley de... hacer en ese sentido? Porque es algo que escuchamos ya, no es algo nuevo, ya todos conocemos que aquí en nuestro país tenemos una serie de problemas, hay muchísimos trámites, como usted bien señala. ¿Qué se tendría que hacer? ¿Se tendría que modificar la norma vigente o cuál sería la solución? Hay dos aspectos. Uno, que el Colegio de Ingenieros tiene que hacer propuestas para simplificar los trámites. Pero también la ley de contrataciones del Estado debe ser revisada. Y todo eso debemos de plantearlo, por supuesto, al Congreso de la República para facilitar. Y en ese sentido, lo que nos corresponde como colegio profesional es coadyuvar a que realmente se realicen esas obras facilitando las cosas. Eso es lo que vamos a revisar para ver cómo hacemos para que todos tengamos mucho mejores servicios en la ciudad y en el departamento de Lima. Porque no solamente es responsabilidad del gobierno central, de los gobiernos regionales y municipales, sino también del Congreso, y hay que apuntar la mirada hacia allí y las críticas, porque en lugar de estar protagonizando bochornosos incidentes como el que hemos visto el día de hoy, definitivamente pues se tendría que ver planteamientos como la modificación de esta norma tan importante que frena todas estas inversiones, de acuerdo a lo que usted señala. No cabe la menor duda, a nosotros no nos corresponde estar juzgando al legislativo o al ejecutivo. Lo que nosotros necesitamos como colegio de ingenieros es hacer planteamientos técnicos, y eso es lo que vamos a hacer. Nos parece que el colegio de ingenieros ha podido ser mucho más vocal, mucho más activo en hacer pronunciamientos, y nosotros, el grupo que me toca liderar, queremos ser pues mucho más proactivos, en la forma más constructiva posible, ¿verdad? ¿Va a buscar una reunión tal vez con el jefe de Estado? No, yo no creo que sea a ese nivel. Creo que nosotros tenemos que hablar con las autoridades de transportes, con Sedapal, por ejemplo, Para el tema de San Juan del Lurigancho. por ejemplo, cómo podemos ayudar, cómo podemos hacer para que las redes de agua y desagüe, que la verdad es que es inconcebible que la gente más pobre que vive en Lima sea la gente que más el costo del agua
sea el más caro. Yo creo que en eso tenemos que enfocarnos. Y a nivel nacional, que no le corresponde al Colegio Departamental de Lima, pero a nivel nacional, creo que hay que priorizar las obras de agua y desagüe antes de hacer pues monumentos a la hamaca o al sombrero o sabe Dios a qué huaco últimamente hemos visto que En hacen el un norte. monumento, ¿no? Yo creo que hay que priorizar y creo que los entes técnicos como el Colegio de Ingenieros tenemos que pronunciarnos en ese sentido. Porque resulta pues bastante criticable que aquí en la capital, como usted bien señala, hayamos visto pues en los últimos días este tipo de aniegos en San Juan del Urigancho, también en Surco y en otro punto que en este momento no recuerdo, porque bueno, definitivamente da cuenta pues que algo está haciéndose de una mala manera. Bueno, eso es, pero no es nuestra competencia ponernos en sentido crítico Ujú. y no dar soluciones. Los ingenieros del Perú tenemos que dar soluciones y por eso es que tenemos especialidades que van desde la especialidad del medio ambiente hasta la ingeniería civil y la ingeniería de minas. Así que creo que tenemos al talento adecuado y lo que necesitamos es ser mucho más proactivos y trabajar en forma coordinada con las autoridades de la región Lima. Y no es poca cosa, ustedes han hecho un cálculo de cuánto justamente, pues, de cuántos miles de millones de dólares se refleja en esta falta de infraestructura que le resta ya desde hace tiempo competitividad a nuestro país y A que nos nivel ponen en nacional, desventaja. AFIN, la Asociación para la Infraestructura, Ujú. que es una institución privada, ha calculado que faltan 81.000 millones de dólares en obras de infraestructura. Eso reactivaría también la economía del Perú, porque todo lo que sea actividad económica genera puestos de trabajo y genera oportunidades. Nosotros estamos convencidos que tenemos que poner en valor todos esos proyectos de tal manera de generar mucho más bienestar en nuestra población. ¿Y cómo se podría generar toda esta inversión, todos estos avances aquí en nuestro país, apuntando también y apoyando al empresariado nacional? Una de las cosas que nosotros vemos con alguna atención es el hecho de que para facilitar algunas obras importantes se quiere hacer el mismo esquema que se hizo para los panamericanos, vale decir, acuerdos de gobierno a gobierno. Y eso Ajá. está pues muy bien, eso está muy bien, pero eso es reconocer que la ley de contrataciones del Estado no está bien y que no podemos contratar directamente en nuestro país. Nosotros somos representantes de los ingenieros del Perú y del talento de la ingeniería nacional. Y por lo tanto vamos a promover de que se contrate directamente con las empresas nacionales que por supuesto actúen decentemente, sin corrupción. Nosotros hemos planteado muy firmemente que lo último que queremos en la ingeniería nacional es corrupción, Ujú. pero para eso necesitamos pues reglas claras que vamos a proponer. ¿Y el colegio se ha visto manchado también con este tipo de profesionales? Bueno, es evidente que lo del Lavallato y lo del Club de los Constructores ha afectado a la ingeniería nacional, definitivamente, pero eso pues es seguramente el 1 o 2% de las obras. El resto del 99%, 98% de los ingenieros de Perú son gente honorable, gente que se preocupa por llevar el sustento a sus hogares y por hacer obras de ingeniería de primer nivel. El tema del pronunciamiento que hizo hace algunos días el ministro de Economía, Pedro Franque, en el sentido de que las medidas que va a priorizar se encuentra la promoción de la inversión privada, la solución de los conflictos mineros y la ejecución del presupuesto 2022 para poder reducir las brechas que, bueno, que todos hemos visto más notorias, sobre todo en esta época de pandemia. ¿De qué manera se podría aterrizar todas estas medidas para que efectivamente se llegue a los más vulnerables? Es evidente que un ministro de Economía debe preocuparse por la inversión, más que preocuparse por cuestiones cosméticas.
Y en ese ¿Como sentido, cuál? la Como el inversión, tema de los bueno, vehículos, eso que te jala que el le, ojo, de los que le artículos de hinque lujo. que le hinque el hígado ver un Lexus en la calle, pero no le hinque el hígado ver que se paralice Bambas por 2 o 3 semanas, ¿no? Y yo creo Que ha que eso es implicado evidente. millones, ¿no? Bueno, ya se ha Bueno, solucionado bueno, parcialmente, ya está operativa desde el último fin de semana, pero se anuncian nuevos conflictos a lo largo de ese corredor minero. bueno, usted lo ha dicho. ¿Cuántos Lexus significa ese conflicto? Creo que hay que abocarnos a lo prioritario y no a lo cosmético. Y en ese sentido, creo que hay que promover tanto la inversión pública como la inversión privada. Y eso tiene que ver con obras de ingeniería que faciliten y generen bienestar a la gente. A propósito de la conflictividad que existe en nuestro país, a propósito de lo que hemos vivido tan terrible por las pérdidas millonarias en las Bambas, ¿cuál es el camino que se debe seguir de aquí en adelante? El problema es que el presidente Pedro Castillo, cuando está en ciertos auditorios, dice algo, se compromete a respetar los contratos, a darle toda la facilidad para que los inversionistas puedan venir a nuestro país o puedan mantenerse, como es el caso de los inversionistas de las Bambas, pero sin embargo en la práctica no es así y no se adoptan las medidas necesarias para dar esa garantía y esta tranquilidad y seguridad que se requiere. Bueno, es evidente lo que usted dice, que el gobierno pues es muy errático y lo que nosotros necesitamos es tener convicción de que las inversiones son necesarias y para que las inversiones puedan fluir, lo que nosotros necesitamos es estabilidad económica, estabilidad jurídica, pero sobre todo que el imperio de la ley se cumpla para todos. No puede ser el cierre de carreteras, que es absolutamente ilegal. No puede ser la ausencia del Estado en zonas rurales de nuestro país. No puede ser que falte agua en San Juan del Lurigancho. Yo creo que eso es evidente y es obvio que tenemos algo que decir. Y por eso es que nosotros agradecemos esta oportunidad de hablar con su público. Y sobre el tema de la minería, lo que comentaba en la pregunta anterior, se ha solucionado parcialmente el problema porque ya está operativa desde el último fin de semana, pero se han anunciado de que si es que el Estado no se hace presente a través de la presidenta del Consejo de Ministros o de los titulares correspondientes, van a haber nuevos bloqueos. ¿Hasta cuándo Bueno, esa incertidumbre que realmente pues afecta duramente? Porque las pérdidas, por ejemplo, en el caso de las Bambas, llegaron en ese momento crítico a más de 9.000 millones diarios de pérdidas. bueno, no sé si es 9.000 millones la cifra, pero es algo menor que eso, 9 millones, ¿no? pero creo que es más cercano a Sí, los 9 9 millones, sí. millones, 9 millones por día. Pero lo que es evidente es que tiene que haber una actitud pro inversión y que Ujú. tiene que haber una actitud de exigir el Estado de Derecho en el Perú. Que la actitud pro inversión es, por supuesto, no ir a Ayacucho y decir voy a cerrar minas, y decir pues que no importa pues que las Bambas paralice, el Estado de Derecho es que no se puede permitir bloqueos de carreteras y que el Estado también tiene que hacer cumplir las reglas que tienen que ser cumplidas por todos los peruanos. ¿Y considera necesario que haya un ajuste en el tema del gabinete ministerial? Se ha hablado mucho de que iban a darse antes de fiestas, bueno, pero finalmente pasaron las fiestas y hasta ahora no se ha dicho absolutamente nada porque, bueno, como sabemos, el presidente de la República ha decidido todavía no declarar ante los diversos medios de comunicación. ¿Cuál sería el planteamiento de ustedes como Colegio de Ingenieros de Lima? No, es penoso que en 6 meses ya tengamos dos gabinetes y que veamos que este gabinete como que ya no da más, ¿no? Creo que ha habido muchos cambios de ministros, eso no contribuye a un buen ambiente para la inversión. Creo que los errores cometidos por la primera ministra en Ayacucho son errores políticos que se tienen que pagar políticamente y creo que los errores que comete el ministro de Economía a la hora de preocuparse más por un Lexus que por la paralización de Bambas también tienen
connotaciones pues, políticas, ¿no? Ayer la primera ministra le ha dado su respaldo al ministro Pedro Franque porque también había rumores de que en estos cambios se incluiría esta cartera. Bueno, es evidente que cuando hay movimientos comienzan a darse respaldo entre ellos, ¿no? Me parece una posición de parte de la primera ministra, pero creo que los resultados no están demostrando que las cosas van bien, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando la entrevista, señora Roque Benavides, ¿qué piensa que va a ocurrir con este gobierno en medio de estas críticas? Bueno, la fiscal de la Nación ha anunciado que se va a iniciar esta investigación preliminar, pero a la vez ha dicho que se va a suspender hasta que se concluya el mandato en el 2026. ¿Qué va a pasar en medio de esta incertidumbre y en medio, en lo que todos coinciden, de una falta evidente de liderazgo? Bueno, es evidente que con un presidente que ha cometido estos errores, estos deslices de las Fuerzas Armadas, de los $20.000, de las reuniones en Breña, es evidente que la fiscal puede investigar. Lo que no puede, al ser estos actos durante el gobierno, no puede acusarlo ni sentenciarlo. Pero decir que no pueden investigar no es la única persona. Hay otras personas que estuvieron en Breña, hay el secretario de la presidencia en su baño fue que se encontraron los $20.000. Es evidente que las Fuerzas Armadas también han sido impactadas por esos ascensos y entonces creo que se puede investigar todo lo que está alrededor del presidente, incluyendo al presidente, y cuando acabe su mandato, bueno, tendrá que responder a lo que ha sucedido. Pero decir que no se puede investigar, la verdad es que como peruano me suena medio irracional, ¿no? Bueno, perfecto, señor Roque Benavides. Muchísimas gracias por esta entrevista, la primera que da en nuestro medio como el nuevo decano departamental del Colegio de Ingenieros de Lima, y felicitaciones por este nuevo reto, por este nuevo cargo que empieza a asumir desde mañana tras su juramentación. Muy buenas noches. Muchas gracias, a la orden. Muy buenas noches, nos vamos nosotros a una pausa, volvemos con más aquí en Estación Central. ¿Cuánto pagan realmente en impuestos las empresas mineras, petroleras y eléctricas?